Bien, ahí estamos grabando ya entonces de nuevo, así que lo prometido es deuda, decían los viejos locutores. Vamos a ir directamente a Bret Hart. Esperen que me acomode un poco aquí. Bien. Bueno, Dios sabe lo que estarán viendo, pero si las cosas no están tan mal, pronto tendrían que comenzar a ver las láminas sobre Bret Hart y verán allí la cara de alguien que quizá les parezca un músico de Creedence, Clearwater Revival. Ese es Bret Hart. Bien, y ahí a la izquierda puse la tapa de su libro más popular en lengua castellana, que es la Californian Sketches, Bocetos Californianos, la más famosa antología de Bret Hart, nada menos con un prólogo de Borges, y esa es una de las cosas que quiero hablar, de la relación de Borges con él. Bueno, y ahí tienen una foto de época. Estamos viendo esto, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se oye, se ve? ¿Estamos bien? Sí, sí, bárbaro. Sí, se Bueno, ve. perfecto. Bueno, esto por aquí vamos a empezar entonces hoy. Algo que podríamos llamar el olvido de Borges. Por eso ahí puse la foto en la que Borges está poniéndose la mano en la frente, como diciendo, uy, me olvidé de Bret Hart. Porque en realidad Bret Hart fue, al parecer, no tengo pruebas, pero pareciera que fue muy importante para Borges, al punto tal de que en algún momento en una encuesta de cuál era su cuento favorito, Borges eligió Poker Flat, Los Desterrados de Poker Flat, como el mejor cuento de la historia, en un arrebato así de entusiasmo. Y le dedicó un par de textos que yo los he juntado, están allí en el campus. Pueden ver en la unidad 4 Borges sobre Bret Hart, son dos textitos. Aquí lo que hice fue traer a colación el pequeño, a mi gusto demasiado pequeño párrafo que le dedica en la introducción a la literatura norteamericana. Saben que Borges daba inglesa y norteamericana, entonces a veces hacía hincapié en una cosa, a veces en otra, y bueno, y escribió sendas historias de la literatura inglesa y norteamericana. En lo que le toca a Bret Hart, Borges se ocupa, a mi gusto, lamentablemente, mucho más de Mark Twain que de Bret Hart, pero entiendo que casi nadie conoce a Bret Hart, lo cual entonces es lógico. Allí pone algunos datos que ahora les voy a compartir yo también. Menciona, por ejemplo, obras maestras, ¿no? La suerte de Roaring Camp, Los expulsados, pone aquí, de Poker Flat, El socio de Tennessee, que es otro gran cuento de Bret Hart. Menciona este poema, el chino pagano, del que ahora les quiero comentar alguna cosa, y luego nos refiere que terminó su carrera como diplomático. Ustedes recordarán que les comenté hace un par de semanas, o bueno, no sé hace cuándo, la virtualidad hace que yo confunda una clase con otra. Pero me acuerdo que estábamos allí todos juntos y yo les decía que hay un tránsito bastante común en la literatura norteamericana del siglo XIX, que es de trabajar en una imprenta a ser periodista, de ser periodista a ser escritor, y de ser escritor a ser o un burócrata del sistema estatal, por ejemplo en las aduanas, o mejor, a ser un diplomático y trabajar en el extranjero. Bueno, Bret Hart empezó como aventurero, pero luego se transformó en escritor, de escritor pasó, de periodista pasó a escritor, y de escritor terminó como diplomático en Europa, separado de su familia y ya muy olvidado por todos. Bueno, me entristece el olvido de Borges, porque es un olvido que se da a partir de cierto momento, en la década del 40, en la década del 50, y a diferencia de otros escritores americanos de la época, a los que Borges le siguió rindiendo culto, pienso en Melville, sobre todo en Poe, incluso también en Hawthorne, a quien lo dejó afuera de la biblioteca personal, pero por lo menos hasta poco antes lo había estado mencionando como uno de sus escritores favoritos. El caso de Bret Hart me parece más triste porque se lo olvidó por completo, ¿no? Pienso, vamos a hacer un Borges de entre casa. Me imagino a Borges en 1930, diciendo, o 1940, cuando Borges da el salto a la narrativa, porque él era un poeta, ¿no? Y Borges diciendo, yo creo que Bret Hart es un escritor extraordinario. Me gusta mucho Bret Hart. ¿No? Bueno, hasta ahí estamos todos bien y se pueden reconocer, ¿no? Momentos hartianos en Borges, en cierta simplificación de la cosa. Uno puede pensar que el sur y alguna otra cosa de Borges tiene. Ahora, ¿qué pasó? Tiene que ver con Hart. Digo, ¿qué pasó después? ¿Qué te pasó, Jorge Luis? Por lo cual te olvidaste de este brillante escritor.
Digo, me hubiera venido muy bien a mí que me gusta tanto Harte que Borges lo siguiera defendiendo en algún lugar. Lo olvidó y fíjense la frasecita que le dedica en la historia tampoco es muy generosa. Habla de obras maestras, sí, pero bueno. Y entonces ahí por eso puse esa foto, ¿no? Diciendo, Bret Harte, yo no sé quién es Bret Harte, nunca lo leí. No sé. Bueno, esa cosa de un poco caprichosa que me duele personalmente con este autor y les quería compartir esto. Y si me resuelven el enigma de por qué lo olvidó, se los agradeceré. Creo que nunca vamos a saber por qué, pero eligió olvidarlo, ¿no? A diferencia de otros, les dije, Melville, Poe, Hawthorne, Henry James, etc. Bien, ahí yo puse algunos datos geográficos, biobibliográficos, que repetirían un poco ese párrafo condensado de Borges. Lo que les quiero mencionar es esto, me parece interesante. En primer lugar, el momento cúlmine en la carrera de Bret Harte cuando en una reunión con un empresario un poquito cínico y comercial deciden hacer una revista llamada The Overland Monthly, ¿sí? Overland es una expresión que en inglés significa por tierra, en vez de ir por mar. Antes les decía, ¿cómo iba una persona a California en 1850? Bueno, la vía larga era ir por tierra, cruzando territorio, qué sé yo, Comanche, jugándose la vida, y eso tardaba semanas, si no meses. Y había una forma curiosamente más corta, que era circunnavegar toda Latinoamérica, salir del Atlántico y llegar por el Pacífico. Y eso no se solucionó hasta la construcción del Canal de Panamá, que como recordarán lo empezó a hacer Francia, no lo terminó, y entonces desinteresadamente Estados Unidos se quedaron con la construcción y con el cobro de los impuestos. Es decir, que hasta fines del siglo XIX, si ustedes querían ir de una manera más o menos segura y no muy lenta, querían ir, por ejemplo, digamos, eh, de New Jersey o de Delaware, de donde donde vivió durante tantos años el actual somnoliento presidente Biden. Ustedes querían ir de Delaware a California y lo más sensato que podían hacer era tomar un barco, un buque, ¿sí? En las costas del Atlántico, circunnavegar todo el continente y desembarcar, por ejemplo, en San Francisco, lo cual era bastante absurdo, ¿sí? Pero así se colonizó un poquito el oeste americano, con gente que llegaba en barco y que en general desembarcaba en el gran puerto, que era en esa época en el Pacífico, San Francisco. ¿Ok? Bueno, entonces era importante este concepto de overland, de llegar por tierra a un lugar, porque llegar por tierra significaba me comprometo, me la juego, corro peligro, pero además veo con mis propios ojos cómo es la cosa, ¿no? Porque si uno viaja por barco no ve nada. Es decir, había gente que vivía en el oeste, pero había viajado por barco desde Nueva York. No conocían el oeste, pasaron de vivir en Nueva York a vivir en Los Ángeles. Y no conocían nada, no se alejaban ni 10 kilómetros hacia el interior. Entonces, eso es nada. Esta revista se va a llamar The Overland Monthly. Es importante porque va a ser la revista en la cual Bret Hart va a tomar una decisión que él ya venía evidentemente mascullando. Él había sido hasta ese momento un periodista polémico, había tomado partido a favor de los aborígenes, por ejemplo. Lo habían echado a piedrazos de ese diario. Después había escrito textos paródicos burlándose de la literatura europea. Había tenido cierto éxito y lo contrata un empresario para que dirija una nueva revista, Bret Harty. Bret Harty toma la dirección de esa revista y en esa revista él va a publicar estos cuentos que vamos a ver hoy, que en un año lo van a transformar en el escritor más exitoso y más conocido de Estados Unidos. Todo eso va a suceder en 1869. ¿Sí? Capaz por eso lo olvida Borges, pero no sé por qué, porque dije tantas cosas que necesita una aclaración ese elíptico chat. Quizás lo olvida por mi imitación, no sé. Entonces, desde 1868, cuando se decide fundar esa revista y Bret Harte toma la dirección, hasta 1870, Bret Harte tiene ese annus mirabilis, ¿no? En el cual va a producir los 3 o 4 relatos y el poema el chino pagano, que lo van a hacer famosos. En 1870, si uno preguntaba, incluso en la costa atlántica, quién es el gran escritor norteamericano o el más conocido, nadie hubiera dicho Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, nadie sabía quién era, Poe nunca había sido nadie, Henry James todavía no existía casi y todos hubieran dicho Bret Harte. 20 años después, nadie hubiera dicho Bret Harte. Bueno, y les quiero comentar que en 1870, y es la lámina que está ilustrando, ¿no? Aquí a la derecha, gente que está jugando a las cartas con un chino, como ven ahí. Estaba lleno de orientales, en especial de China, todo el oeste americano. Muchas veces los traían, los emborrachaban o los traían engañados, hablándoles mal a propósito el idioma, prometiéndoles grandes cosas en América, y simplemente los traían
por estar reivindicando a los nativos. Ah, bueno, puede ser. Le tengo más cariño a Borges que como para pensar eso, pero puede ser. Entonces, el oeste americano estaba, como les decía, lleno de asiáticos, en especial chinos. Venían en general de Shanghái. Existe en inglés americano la expresión Shanghai Someone, o sea, conchavar a alguien para un trabajo, haciéndolo, contratándolo borracho, drogado o engañándolo sin saber a qué se presta el otro, ¿no? Y los traían sobre todo para usarlos como mano de obra casi esclava en los ferrocarriles. El problema es que cuando las líneas de ferrocarril ya estuvieron tendidas, los chinos no tenían mucho que hacer y entonces, aunque quizás no les cueste mucho creerlo, más de una empresa y más de un lugar, sobre todo de California, le pagaban a tiradores para que mataran chinos a distancia y acabaran con la peste china que se estaba desparramando por California. Supongo que no les parecerá extraño que les cuente esto, ¿no? Así que no contentos con matar latinos, negros y aborígenes, también los chinos caían allí en la volcada. Entonces, en la volteada. Y Bret Hart compone este poema, y es interesante la historia de este poema, fíjense, él compone un poema en el cual lo intentan engañar al chino, pero el chino es más astuto y termina engañando a los gamblers, ¿no? A los taúres. Y por supuesto que lo escribió tomando partido por el chino, pero el poema fue leído como que él se burlaba de los chinos, sobre todo porque hablaban mal inglés. Y entonces el poema se puso de moda, más bien en el sentido ideológico contrario que el que él hubiera querido. Dice mucho de la historia americana y de la humanidad quizás esto. Pero bueno. Este es el momento en el que nos vamos a concentrar. 1868, 1870. Ahí se concentran esos relatos que menciona Borges, Roaring Camp, Poker Flat y El socio de Tennessee, los tres cuentos más famosos de Bret Harte y el poema del chino pagano, que en realidad tenía otro título al comienzo. Uno de mis enojos con la bibliografía y la crítica norteamericana es que Bret Harte había escrito cosas muy buenas antes y siguió escribiendo cosas muy buenas después, y en general, para la historia ha quedado reducido a este año y medio, ¿no? Como si antes de llegar a California fuera un estúpido y después de irse a California, porque se va a ir poco después, junta todo el dinero y se vuelve a la costa este, parece como que se volvió estúpido de nuevo, ¿no? Y creo que este mito, esta construcción crítica tiene que ver con que, bueno, las historias son crueles, entonces hay que dedicarle más espacio a la figura importante de la época, que es Mark Twain, y el pobre Bret Harte se queda con un pequeño cajón de la estantería, ¿no? Como si a uno le asignaran los cajones en un placar, y bueno, Mark Twain tiene todo el placar para colgar sus camisas, que no se le arruguen, tiene los cajones para la ropa interior, y a Bret Harte le dicen, vos poné ahí tu calzoncillo y tu remera, ponelo ahí listo, ¿no? Queda ahí chiquitito en un rincón. Si bien yo les estoy proponiendo leer justamente eso, que es lo más conocido, quiero advertirles que Bret Harte hizo muchas otras maravillas y siguió siendo hasta el final un gran escritor. Tiene cuentos muy buenos, ¿sí? Incluso poco antes de morir, cuando murió solo y olvidado en Inglaterra. Bien, aquí está el mapa que les refería yo antes, ¿no? Cuando California aparecía como una isla, se pensaba que no estaba conectada por tierra. Bueno, y dos relatos del oeste. Vamos a ocuparnos entonces de los relatos. Por un lado, hagamos contexto. La fiebre del oro. Si leyeron el artículo mío que escaneé torpemente del libro recién salido, habrán visto, refiere un poco a este problema. Se encuentra oro, ¿sí? En el 48 en California, y fíjense, ¿no? Ahí puse una publicidad se le proponía a la gente que se tomara Clipper. Clipper eran estos veleros livianitos, entonces podían circunnavegar América del Sur, no sé en cuánto, en unas pocas semanas, pongamos en un mes. Entonces uno podía salir, qué sé yo, de Atlantic City y un mes después llegar a Los Ángeles y después ahí, no sé, comprar un caballo, alquilar, robar, no sé, un caballo, una mula y meterse tierra adentro a buscar oro y quizás de milagro tuvieras suerte. Eh, Bien, a esa gente que fue en busca de oro en el año 49, se la llamaba, recogiendo el mito griego, los argonautas, ¿no? Los argonautas del 49, ¿sí? Los argonautas del Pacífico, porque aparecían en California en busca de oro. Es un lindo nombre. Y recogí, ya que estábamos la semana pasada hablando de los maestros del trascendentalismo, recogí una frase de Thoreau en Life Without Principle, uno de sus mejores ensayos, ¿no? Donde Thoreau dice que en realidad, fíjense, ¿no? El buscador de oro es tan jugador como su colega en los casinos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre revolver el polvo o remover los dados, ¿no? Juega ahí con... Lo dice muy bellamente en inglés. Esto traducido queda un poco peor. Pero bueno, y Bret Harte comparte un poco este diagnóstico y eso aparece en sus relatos, ¿no? Bret Harte intenta condenar la fiebre del oro y trata en sus relatos de
bajar algún tipo de línea moralizante, aunque yo creo que por el bien de la historia de la literatura no lo logra del todo y termina de alguna manera encariñándose con sus propios personajes a los que él querría condenar. Y en sus cartas y en sus paratextos, él dice que está totalmente en contra de lo que sucede en California, de la fiebre del oro, de toda esa gente mercenaria, pero sus cuentos están llenos de amor. ¿No? Y recuerdo aquello de Albert Camus, cuando dice que el buen novelista en realidad es un abogado de sus personajes. Es un buen abogado de sus personajes. No importa si el personaje es malo o bueno, no importa si el escritor quería narrarnos la vida de un personaje perverso. A la octava página ya hay un cariño, ya hay una identificación del escritor con su personaje, ¿no? Y no importa qué tan malo sea el personaje, finalmente termina siendo querido y por ende querible, ¿sí? Así que a Bret Hart me parece que le pasa eso por suerte. No sé si él está orgulloso de eso, pero bueno, entre su recurrencia a la Biblia para simplificar los relatos, ¿no? Y para compartir un hipotexto común con los lectores. Y por otro lado, dejarse llevar por los relatos e identificarse con personajes condenables en principio porque están buscando oro o porque son tramposos del juego, me parece que ahí aparece un poco esa vena sentimental de Bret Hart, ¿no? Al que se lo presenta a veces en la historia de la literatura norteamericana como un comerciante que inventó cosas que no existían en el oeste y que simplificó todo para ganar dinero. Me parece que no se ve el compromiso afectivo, que yo creo que lo hay. Entiendo que no es muy rentable defender esto para muchos críticos de la literatura, decir que era un escritor sentimental y que se deja llevar por sus afectos. A muchos no les sonará bien. Yo creo que hace a la grandeza de los mejores relatos de Bret Harte, por lo menos en esta época. Bien, deténganme si voy muy rápido, si no se entiende, si no se oye, si no se ve, porque si no yo sigo, ¿ok? Y de hecho vamos a ver cómo están los amigos de YouTube. Bien, bueno, vamos a ocuparnos en particular, les voy a decir algunas cosas y los voy a dejar en paz, tranquilos, hoy. The Luck of Roaring Camp es un relato de 1868, una de las primeras cosas que Bret Harte escribe para la revista que él mismo dirigía, o sea, se autoedita, digamos, ¿no? Doble negocio, cobra como editor y cobra como autor. Ahí elegí una portada de una edición popular. Fíjense, los rudos vaqueros, los rudos mineros y el bebito en el medio, que está hermoso ahí todo arreglado, ¿no? Bueno, la suerte de Roaring Camp, hay un tema con cómo traducir esto, ¿no? Luck, la suerte, la fortuna, en fin. Los que leyeron, espero que hayan leído el relato, ya sabrán que ese bebé eh, finalmente termina siendo un amuleto, ¿no? Un talismán. Bueno, y lo mismo aquí, The Outcasts, los desterrados, los expulsados, los proscriptos de Poker Flat, podemos traducir la palabra outcast, incluso como paria, si ustedes quieren, etcétera. Este es de un año posterior, ¿sí? Y lo que elegí allí para ilustrar es el afiche de una de las, no recuerdo si dos o tres versiones fílmicas. Esta me gusta en particular, si a alguien le interesara mucho, la subo a un drive y le mando el link. Fíjense, ¿no? Que se promociona el cuento de Bret Hart, dice aquí Bret Hartes, ¿no? Como que todavía era más o menos conocido. La película la protagoniza la hermosísima Anne Baxter, lo cual es raro porque uno diría, bueno, no debería estar primero el Taur Oakhurst. Y sí, pero era menos conocido el actor. Aquí en el afiche creo que de nuevo se vuelve a decir chiquito que la película está basada en el relato, ¿no? De Bret Hart, o sea que se le reconocía todavía algo así como un cierto prestigio, más allá de que para esta época, mediados del siglo XX, la película era mucho más importante que los relatos de Bret Hart y nadie leía a Bret Hart en ningún lado. El tema con Mark Twain también es que Mark Twain opacó mucho a Bret Hart porque Mark Twain fue incorporado a los programas escolares, mientras que Bret Hart eso no tuvo esa suerte. Hoy por hoy muchas escuelas de Estados Unidos cancelan a Mark Twain porque los personajes negros en Mark Twain son caricaturescos y entonces Mark Twain ha sido producto de un odio del cual Bret Hart no, porque como Bret Hart era mucho menos conocido, no hay nada que reprocharle, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, la película es bastante buena, estira el cuento, lo rellena, pero sale adelante con la película, ¿sí? Tanto un relato como el otro, si leyeron mi artículo en el libro, sabrán que están inspirados en sucesos verídicos o históricos, por así decirlo. No sé si esto habla bien o mal de Bret Hart. Cuando Bret Hart escribe este cuento, poco antes había perdido un hijito recién nacido, ¿no? Y se nota que el cuento se trata de eso, el niño que viene a la luz en la peor de las circunstancias, ¿no? Una mujer que alumbra a un bebé en un campamento de mineros, todos
degenerado, perversos, borrachines, gente maleducada, ¿no? Etcétera. Bueno, ahí hay un episodio autobiográfico. Y luego, Los Desterrados de Poker Flat, es interesante la tragedia de Donner Pass. No mucho antes, gente había tratado de cruzar por la Sierra Nevada. Sierra Nevada le da el nombre al estado de Nevada, si ese estado que está al lado de California, al este de California. Hoy por hoy, no casualmente, lo que hace más famoso a ese estado es la ciudad de Las Vegas, ¿sí? Así que ven que quedó allí una cultura del juego, ¿no? Del juego vicioso, de la ludopatía, si ustedes quieren patologizar el problema. Bueno, y la tragedia de Donner Pass consiste en que algunos trataban de pasar de lo que hoy es Nevada a lo que hoy es California, cruzando las montañas. Para muchos de ustedes quizás ahí lo que hay es cactus, víboras de cascabel, y no se piensan que ahí es muy desértico y que hace calor, pero en realidad eso es más al sur, ¿sí? No hay que confundir ese lugar con, por ejemplo, la escenografía que ustedes pueden haber visto, no sé, en Breaking Bad, ¿sí? Donde vemos ahí Nuevo México, bien al sur. En realidad, estas tierras, el norte de California y Nevada, en invierno y a la noche hay temperaturas bajo cero y nieva. Y lo que sucedió con esos pioneros que querían cruzar es que murieron congelados, quedaron atrapados por el hielo y ya no pudieron salir. De ese episodio, que quedó como una marca traumática en la cultura norteamericana, de ese episodio se alimenta Bret Hart para este relato, ¿no? Por supuesto que cambia un montón de cosas, ficcionaliza, agrega su típico humor, su típico sabor, pero está trabajando sobre ese suceso, ¿no? Bien, para que Bret Hart pudiera llevar adelante este proyecto, y en paralelo a él, su por entonces amigo Mark Twain, ¿sí? Se estaban dando algunos procesos literarios concomitantes en la literatura norteamericana. Quiero describirlos someramente para situar la poética de Harte y que no parezca algo surgido ex nihilo. En primer lugar, ya hemos hablado de cómo el sketch se transformó en tale, es decir, cómo el boceto se transformó en un cuento, y lo vemos en Washington Irving. Ustedes ven el comienzo de Rip Van Winkle, ven el comienzo de Sleepy Hollow, y luego ven que de pronto eso es un cuento. No parece, pero es un cuento, ¿sí? A la tercera carilla, a la cuarta carilla, octavo párrafo, quinto párrafo, no sé, undécimo párrafo, comienza un relato, donde podría no haberlo habido. Y ahí está la dinamización, la temporalización, la epicización de un género rígido, descriptivo, como el sketch, que se transforma en tale. La palabra que se usa en ese momento para estos relatos, por lo menos en inglés americano, que ya tenía conciencia de sí, gracias a Webster, ¿no? Al lexicógrafo que empezó a hablar del American English. Bien, se usa la palabra tale. Tale tiene que ver con el verbo to tell, es decir, narrar, tiene que ver con la oralidad. El tale es una forma de cuento que cuando es escrito es un cuento bastante sencillo, que suele tener algún tipo de pretensión moral, ¿m? Y que no tiene aspiraciones realistas y por lo tanto no tiene aspiraciones de crítica sobre la realidad. Ya les conté en otra clase que no sé cuándo hace fue, que la palabra luego se va a recodificar en short story. A fines del siglo XIX se va a poner de moda este concepto, lo empieza a usar la industria editorial, lo empieza a usar el mundo académico. Brander Matthews publica su teoría de la short story. Brander Matthews propone que el primer gran teórico de la short story es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nunca conoció el concepto de short story, ¿no es cierto? Y fíjense, Bret Harte, que podría haber dicho Tales, cuando publica sus cuentos, lo llama Californian Sketches, o sea, sigue usando la palabra sketch. ¿Se dan cuenta? Esto demuestra que no hay, por supuesto, una consonancia, una univocidad respecto a con qué concepto denominar cierta forma literaria. Dicho esto, en ese cuadernillo Opfil que está en el campo, que se llama Narrativa Breve, ustedes pueden consultar, si tienen tiempo y ganas, recomendaría que lo hagan, el artículo de Marler, ¿m? Donde Marler propone una progresión hacia el realismo, ¿sí? Dice que la narrativa norteamericana comienza por el tale y que a mediados del siglo XIX se va a ir transformando en short story. Cuando llega el nombre short story ya es tarde, en realidad la short story ya existe antes. Según Marler, y no coincido con él, pero él es una eminencia, yo no soy nadie. Según Marler, ese proceso se empieza a dar en Melville. Yo he leído Melville varias veces, de atrás para adelante, de adelante para atrás, no encuentro en Melville
ese realismo crítico que ya se empezaba a practicar, ¿sí? En cierta literatura, sobre todo francesa e inglesa. Podemos pensar en Stendhal, en Balzac. Hay chispazos en Melville, pero no lo veo todavía concretado. Como sea, podríamos decir con Marler que la palabra tale es la palabra que denomina los relatos cortos o de mediana extensión en Estados Unidos hasta 1850, 1860, 1870 y que luego se va a empezar a poner de moda la short story como concepto. Independientemente de la etiqueta, lo que me interesa es que tengan en cuenta que hay una propensión al realismo. Hay una progresión realista en la literatura norteamericana que va de la mano con la progresión realista europea. Eso lo ha estudiado muy bien Auerbach en Mimesis. No voy a repetir su tesis, ¿no? La tesis de que la historia de la literatura occidental, desde los griegos hasta el libro termina con Virginia Woolf y James Joyce, ¿no? Eh, hay una propensión, como digo, una tendencia a poder dar cuenta, a poder registrar la realidad y eso con una intención crítica, con una conciencia histórica, etc., ¿no? Esa es la tesis de Auerbach. Él la va demostrando cronológicamente, maravillosa y genialmente, sobre todo si pensamos cómo fue escrito ese libro, ¿no? Ese libro fue escrito mayormente en Turquía, bajo las bombas nazis, en el medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Bien, Auerbach, dicho sea de paso, luego, cuando pudo, escapó, se nacionalizó en los Estados Unidos y terminó formando una gran camada de intelectuales norteamericanos. Por ejemplo, Frederick Jameson, ¿sí? Cosas que mucha gente no sabe. Bien, entonces, Bret Harte y Mark Twain están en ese camino, en ese tránsito hacia el realismo. ¿Por qué? Viene la moda de Europa, ya saben que eso en Europa se está empezando a hacer, ya han leído alguna traducción de Balzac, todavía no está publicando Maupassant, pero ya está publicando Balzac, ya está publicando Stendhal, ya hay también un realismo inglés, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que hay una tendencia occidental a que por lo menos lo que es la narrativa breve deje de tener pretensiones morales, deje de ser una presentación de caracteres sencillos y lineales, empiece a mostrar caracteres más ambiguos, empiece a recoger datos de la realidad cotidiana, y se atreva a contar historias que le suceden a gente simple, al pueblo bajo, y no deslumbrarse con los grandes actores de la historia. Todo esto es el realismo crítico europeo que de a poco empieza a hacer pata ancha en los Estados Unidos. Bret Harte es una figura transicional porque está informado de ese realismo, ha leído algunos textos que llegan de Europa y cuando se va a California tiene un poco in mente o in pectore quizás la intención de empezar a producir un nuevo tipo de narrativa que dé cuenta de una realidad cercana y cotidiana. Más allá de esa intención, lo que yo creo es que se le mete el propósito crematístico, es decir, la intención comercial y sobre todo el intertexto bíblico. Y entonces su periodo breve y fulgurante en esa revista, Overland Monthly, le va a impedir crear una narrativa verdaderamente realista, sino que se va a quedar en el tale. Es decir, si queremos tomar estos conceptos, yo diría que Bret Harte nunca va a llegar del todo a la short story y que siempre se va a quedar en el tale, lo cual no es ni nada malo ni nada bueno, es simplemente una cuestión de estilo, pero que es una figura que propulsa la autoconciencia del realismo en la literatura norteamericana, lo mismo que va a hacer Mark Twain en esta época. Y poco después van a empezar a aparecer escritores que ya son más claramente de una beta realista, por ejemplo, Hamlin Garland y otros, ¿sí? Espero que se entienda esto. Si no se entendió, díganmelo y lo vuelvo a intentar explicar. Entonces, en esta pulsión realista, que insisto, en Bret Harte se va a quedar a mitad de camino y no es un demérito, no es ni malo ni bueno, no hay por qué ser realista, ni por qué ser, ni por qué no serlo. Eh, una de los problemas de Bret Harte entonces es que como se queda en un tale, en un cuento convencional al estilo de 1810, 1820, sigue poniendo alguna especie de intencionalidad didáctica o moralizante en sus relatos, ¿no? Cuando en realidad la literatura, y esta es la tesis principal de Poe, la gran revolución de Edgar Allan Poe en Estados Unidos, es que la literatura tiene que pasar a ser un entertainer, un fine art, un arte inútil, ¿sí? Y no una especie de subproducto de la moral y la religión. Dice Poe,
El escritor no es un profesor de moral, no tiene nada que enseñar, eso ya se enseña en las escuelas, se enseña en las universidades, moral, los padres le enseñan a sus hijos en las casas y tenemos al sacerdote en la iglesia. El escritor es un poeta, el escritor es un artesano, es un artífice, tiene que emocionar, tiene que sorprender, aterrorizar, asustar, emocionar, hacer llorar, hacer reír. Ese es el trabajo estético y no la pretensión ética, ¿no? Eso que Poe llama la herejía didáctica, ¿no? La pretensión por parte de los escritores de que tienen algo para enseñarle a los demás, de que pueden corregir sus costumbres, ¿no? Etcétera. Bueno, Bret Harte, de nuevo, está a mitad de camino en ese proceso. Ustedes en estos dos relatos que propuse para hoy van a notar, ¿sí?, un intento de ironizar para ponerse por encima de los parámetros morales, pero luego volver, ¿no?, a la carga con cierta idea de recuperación de valores. ¿Ok? Y esto está en tensión. Yo creo que las magias de Bret Harte, no voy a decir que tienen que ver con sus incapacidades, porque no podemos decir que él quería una literatura que no quería. Yo lo que veo es que es un escritor transicional. ¿Mm? Eh, Tiene pretensiones moralizantes, su moral no está clara, le pasa un poco como a Hawthorne, ¿no?, que quiere dar consejos, pero no se sabe muy bien en qué sentido van esos consejos. Uno lee Hawthorne a veces y llega a la conclusión de que habría que suicidarse. Ese no creo que sea el consejo que nos quería dar Hawthorne, pero bueno, no importa. Muchos relatos de Hawthorne están escritos como fábulas, como parábolas. Muchos relatos de Harte también tienen esa especie de tufillo moral. ¿Mm? Pero de nuevo, no hay una doctrina sólida, no hay un cuerpo de ideas estable por detrás de la moral hartiana en su ficción. Entonces, pareciera que está el formato de la literatura moralizante sin el contenido doctrinario que lo avala. ¿Mm? Y vemos que esta es una gran transición que está realizando la literatura norteamericana en 1830, 1840, 1850 e incluso 1860, ¿sí?, con Bret Harte. Y podemos alargar esto a Mark Twain, aunque Mark Twain resuelve un poco mejor este problema porque se decanta por el humor negro y por el cinismo. Bret Harte se queda un poquito aquí, ¿no?, como si todavía no se atreviera del todo a la mordacidad. Propende a la ironía, pero no es tan irónico y no es tan hiriente como Mark Twain. ¿Mm? Y el último elemento que estoy rescatando en esta lámina es especialmente importante porque es las raras veces que Bret Harte es rescatado hoy por la bibliografía crítica norteamericana, lamentablemente, se lo toma por acá, por este problema, que es como se denominó a esta época de la literatura norteamericana, la época del regionalismo. La tesis es la siguiente: se dice que los escritores norteamericanos de esta época, los que se fueron de la costa este, ¿sí?, y se fueron a ver el nuevo mundo, el oeste, el salvaje oeste, o el sur, se transformaron en escritores regionalistas. Y esto dicho con una intención normalmente peyorativa. Un escritor regionalista es alguien que se pierde en los detalles, que normalmente está encariñado con un lugar, con una zona, y que lo quiere vender casi con intenciones turísticas. Entonces habría una explotación comercial de la cual la literatura simplemente sería un medium, ¿no?, un soporte para vender las maravillas naturales o quizás las maravillas humanas de una región. Como si yo le dijera, miren qué hermosa, exótica e idiosincrásica que es la ciudad de Nueva Orleans. Entonces hago un relato que transcurre en Nueva Orleans, pero en realidad lo importante es cómo se viste la gente, la manera particular de hablar que tienen, la cultura musical, los carnavales, etcétera. Y el relato es un relato descuidado, torpe, con un léxico poco atractivo, con personajes trillados, etcétera, ¿no? Ahí hay un regionalismo. Lo mismo uno podría decir, bueno, muchos relatos de la época de Mark Twain y de Bret Harte son regionalistas, en el sentido de que nos cuentan cómo vive una persona en una cabaña de un pueblo fantasma. Un pueblo fantasma se le decía en la época a los pueblos que habían surgido porque se suponía que alguien había descubierto oro y o no había habido nunca oro, o el oro se había acabado muy pronto. Entonces la gente de pronto se iba y quedaba todo el pueblo abandonado. ¿Ok? Se llenó de esto. California estaba llena de pueblos fantasma, que son muy creepy, ¿no? Porque uno avanza y dice, ahí hay un pueblo, de pronto llega el pueblo, no hay nadie. Y por supuesto, muchas veces los bandoleros, los degenerados, los pervertidos se escondían ahí, ¿no? Entonces, para peor. Bien, entonces, si yo describo la vida de una persona allí y hablo de las nubes de polvo, los fardos de pasto que pasan, cómo es el clima, la serpiente de cascabel, el águila calva que surca el cielo, hablo de los animales, de los cactus,
y qué sé yo, y empleo 2 carillas en diferenciar cactus de suculentas, y no sé, y explico cómo es una comida, y al final no conté nada, y no es interesante lo que conté, no es ni siquiera entretenido, no hay progresión narrativa, pero lo que hay es mucho color local, o sea, regionalismo. Local color, color local, es la expresión con la que se va a conocer este problema en la historiografía norteamericana, y se llama a esta generación la generación del color local. Nosotros diríamos los regionalistas. Y saben ustedes, insisto, que normalmente cuando se le pone esta etiqueta a alguien es para matarlo, para desacreditarlo. Entonces, un problema de Bret Hart es hasta qué punto él, en su deseo de vender California, de mostrarle California al resto de Estados Unidos, estando al frente de una revista contratado por un empresario para promocionar California, hasta qué punto Bret Hart hace bien ese trabajo, hasta qué punto lo quiere hacer, porque él, que había buscado oro durante unos días, fracasó y después se dedicó al periodismo, por suerte, pareciera en sus paratextos, sobre todo en sus cartas, parece que estaba lleno de odio con esa repentina colonización que se estaba produciendo en California, ¿no? Estos argonautas que iban a California. Y entonces es confusa la situación de Bret Hart porque era famoso por venderle California a Estados Unidos, pero parece que él en realidad odiaba California. Yo en el artículo ese recojo una de sus frases contra la fiebre del oro y contra California, que va muy en la línea de la frase que antes les compartí de Thoreau, ¿no? Todos iban a California a hacerse ricos. Hacerse ricos es el mayor pecado de Norteamérica, es el gran vicio norteamericano, ¿no? Y esta condena no está del todo de acuerdo, insisto, con el encariñamiento y la captación que tiene en particular de ciertos personajes que uno podría pensar, eh, prima facie, que Bret Hart debería condenar. Por ejemplo, los tahúres, por ejemplo, los buscadores de oro y por ejemplo las prostitutas. Entonces allí creo que Bret Hart tiene las cosas un poco mezcladas, o bien, como suele suceder, y esto es muy común en la literatura, los escritores dicen una cosa en su correspondencia y hacen otra en sus ficciones, por suerte. Dicho todo esto, recojo esto para cambiar de lámina. Entonces, la abundancia de descripciones, por ejemplo, de cómo habla la gente, de cómo se viste la gente, qué come la gente, cómo es el clima, los árboles, las armas, los animales de la zona, los distintos momentos del año, etcétera, ponen a toda esta generación bajo la sospecha de escritura regionalista. Y entonces habrá que ver para calificar bien cuál de estos escritores puede demostrar que no es un escritor regionalista. En general, esta es la prueba de fuego a la que se suele someter al pobre Bret Harte. Y en general les digo, no la pasa bien. Para muchos es un escritor que se quedó en el regionalismo. Se quedó en ese intento de decirle a Estados Unidos, miren qué raro que es todo aquí, miren qué exótico que es todo aquí, miren estos nuevos tipos sociales, cómo se matan a tiros, qué inmorales que son, qué locos que están, y poco más que eso, ¿no? Para muchos críticos norteamericanos, Bret Harte ha pasado por ahí. Hay una nueva camada de críticos, sobre todo Scharnhorst y, bueno, y algunos otros, Slotkin, que han recuperado a Bret Harte para alegría mía. No así Borges, como ya saben. Bien, ¿se entendió esto? Porque quiero pasar una última lámina. ¿Se entendió entonces que el regionalismo, color local, es una etiqueta para denominar la época, pero más allá de que es una etiqueta para periodizar la literatura norteamericana, 1850-1860, lo importante es entender o tomar una posición respecto a si la descripción con intención comercial de lo local en Bret Harte reduce el impacto estético de su obra y minimiza sus logros como escritor y como redactor de cuentos. Esa sería la dialéctica, la tensión que se ha ido creando a la larga en la crítica americana. Bueno, y cada uno ahí puede tomar una posición, por supuesto. La mía es que creo que Bret Harte está muy por encima del regionalismo, pero no porque sea un escritor de un realismo crítico al estilo de Emile Zola, para nada, sino que más bien se va hacia la mitografía, ¿no? Se va hacia la recreación de los tipos bíblicos. O sea, casi que es más una regresión hacia el prerrealismo que una evolución hacia el realismo crítico. Pero bueno, escucho ofertas. Bien, algunos rasgos formales. Ahí abajo puse una foto de la época, ya existían las fotos, alguien puso un trípode, llevó una cámara y sacó una foto de lo que era un campamento minero. Muchos de estos se transformaron luego en grandes ciudades, algunas adquirieron fama muy siniestra, como Carson City,
ciudades siniestras, digo, pues estaban llenas de bandoleros, uno salía a la calle y se mataban a tiros todo el tiempo. Nadie quería ser sheriff en esas ciudades. Algunos se quedaron siempre en este estado hasta que al final se desvanecieron. En fin, les pasó un poco a todos. Y a muchos, como les decía antes, les tocó la triste suerte de transformarse en una ciudad fantasma, ¿sí? Bueno, esperen que conecto la energía a mi máquina que se me está agotando la batería. Bien, prosigo. Menciono dos rasgos formales para no fatigarlos. Les pido que complementen esto con el artículo de Morrow, que está en el cuadernillo Narrativa Breve, donde él estudia justamente el problema del regionalismo en Bret Harte. Y si pueden, complementenlo también con mi artículo en el libro, que he compartido el escaneo allí en el campus. Entonces, rasgos formales, llamo la atención sobre esto. Ambos relatos que les propuse, tanto Roaring Camp como Poker Flat, comienzan diciéndonos, estamos en California y estamos en 1850, ¿sí? O sea, el punto álgido, el momento cúlmine de la fiebre del oro. Recuerden que la gente había llegado masivamente en el 49, o sea que en el 50 California estaba llena de gente medio loca, buscando oro por cualquier lugar, algunos revolvían el agua, otros les pegaban a las montañas, y muchos se mataban a tiros, se pegaban entre sí, etcétera, ¿ok? Usando las armas que antes referí, con el surgimiento de estos tipos sociales que antes referí, y toda esta especie de locura, ¿no? Que lleva, por ejemplo, a Zoro a decir, bueno, en realidad el casino de San Francisco no es tan distinto a esto que vemos ahí, que es el campamento minero. Todos están enfermos, ¿no? Todos quieren oro. Bueno, los respectivos narradores son muy similares en ambos relatos, son narradores en tercera, ¿no? Que nos refieren los datos, son extradiegéticos, no están involucrados en lo que está sucediendo. No estoy compartiendo la lámina, gracias por avisar, pensé que lo estaba haciendo. Ustedes veían a un loco que señalaba algo y no señalaba nada. Pero hoy el Teams está singularmente problemático. Ahora sí, porque puso el borde rojo. Bien, rasgo formal, empiezo nuevo. Como los políticos. Empiezo nuevo como si no hubiera sucedido nada antes. Rasgos formales. Ahí hay una foto de un campamento minero, lo que les contaba recién, ¿no? Muchos desaparecieron, se transformaron en pueblos fantasma, etcétera, etcétera. Algunos fructificaron y hoy son Las Vegas, por ejemplo, o algo así, o Phoenix, por ejemplo. Bien. Entonces, comienzan los dos diciendo un lugar de California, ¿sí? Con un nombre simpático, exótico, Roaring Camp, Poker Flat. Esos nombres a veces provienen de la realidad californiana, donde la gente le ponía nombres chistosos a los lugares donde hacían campamento. A veces son nombres inventados por Bret Harte, normalmente tienen una doble intención, si los usa. Poker Flat, en un relato que se trata de un jugador de póker, es bastante obvio, ¿no? Bien. Entonces, hay un cronotopo, un espacio-tiempo bien delimitado. Esto es California, 1850. Sabemos que es el peor y el mejor de los momentos de la fiebre del oro. El peor en el sentido que se están todos matando a tiros, pero el mejor en el sentido que California, que era casi un desierto, de pronto se empieza a llenar de gente. ¿M? Y fructifican un montón de comercios. Hay gente que vende, qué sé yo, ponen una ferretería, por ejemplo, ponen no sé, una clínica, un abogado, presta servicios, no sé. A mí me gustan mucho las series de HBO, creo que ya les conté, y bueno, hay una que quedó medio fallida porque la abandonaron a mitad de camino. Y más allá de si la serie les gusta o no, pueden mirar algún capítulo si tienen HBO o en YouTube para ver cómo es un campamento minero. Está situada más al norte de California, pero no importa. Creo que es en Dakota o en Nebraska, que es Deadwood. La serie se llama Deadwood. Y ahí van a ver, ¿no? Era una calle, al lado de la calle había algunas tiendas, algunas ya construcciones de madera, había un salón con prostitutas en el primer piso, qué sé yo, la tienda que vendían insumos de ferretería, herramientas, picos, palas, todo lo que necesitaba, y el prospector. Alguno por ahí que vendía armas, no sé, un chino que ponía una lavandería, en fin, se iban armando así, ¿no? Eran campamentos. Pensemos que de campamento, se podía pasar a, no sé, a town, un poblado, una aldea, hamlet primero, un caserío, luego town, una aldea, y quizás transformarse en city, o no, depende. Algunas se quedaron en la nada. Bien, eso es típico que ven ahí, ¿no? Una calle central grande y las casas y las tiendas, y bueno, mucha gente que se instalaba por ahí, se construía una casita como podía y decían, esta casa es mía, este terreno es mío y listo, qué sé yo, nadie les disputaba nada. Bueno,
Segunda cuestión, los narradores, que les decía son casi iguales, hay una gran analogía en este momento de la obra de Bret Harte, inventa este narrador que le queda cómodo a Bret Harte, es un narrador un poco irónico, manontropo. Vemos la ironía, por ejemplo, cuando el narrador nos dice que en Poker Flat los pobladores estaban enojados con el jugador porque sentían que los esquilmaba, que los engañaba, y dice, habían perdido caballos y un ciudadano, ¿no? Entonces pone primero a los animales por sobre el ser humano, con lo cual ahí hay una especie de complicidad entre el narrador se está haciendo cargo del cinismo y la inhumanidad del pueblo, ¿no? Por ejemplo, estos momentos de ironía y de mordacidad, insisto, en Mark Twain son más profundos, son más intensos. Entonces un narrador extradiegético no está dentro de los hechos, no está dramatizado, es intruso en el sentido de que hace comentarios, hace valoraciones, mejor no digamos tal cosa, por ahora quedémonos con esto, no sabemos en qué estaba pensando este personaje, y por eso digo es cuasi omnisciente, ¿no? Porque más de una vez el narrador incluso usa la primera persona. Pienso que, estimo que, lamento que, en ambos relatos aparecen, ¿no? Estos subjetivemas como marcas de un narrador que parecería ser un narrador absolutamente externo, épico, en tercera, y que sin embargo se inmiscuye eh, de a bocadillos, ¿no? Metiendo pequeños comentarios que nos recuerdan que ahí hay un enunciador. Y en ese enunciador podría ser algo así como un periodista, un cronista, ¿no? Que nos refiere hechos que ya han sucedido, toma un poquito de distancia temporal respecto a los hechos, pero que se atreve a intervenir. Bien, deténganme si hay alguna duda, por favor, si no se vio, si no se oyó, etcétera. Bueno, y me interesa, por último, y para ir cerrando, proponerles para la reflexión oposiciones básicas que Harte maneja, creo yo, de manera inconsciente y no programática, y por eso los cuentos son tan buenos. Me parece que si él hubiera tenido un outline de cómo escribir estos cuentos, quizá le hubieran quedado más rígidos, ¿no? Peores. Lo que se ve por detrás de los cuentos igual es esto. Y que esto en parte es Harte, pero sobre todo, mucho en mayor parte, es el oeste, porque el oeste era así. Ah, ¿cómo se llama la serie de HBO? Esperen que lo voy a escribir y vuelvo a las láminas y ya los voy a dejar tranquilos. Eh, chat, aquí, ahí pongo el nombre, Deadwood. Sí, yo soy fanático de HBO, pero HBO me ha hecho un par de macanas en la historia. Me dejaron Carnival por la mitad y me dejaron Deadwood por la mitad. Y no me gusta mucho cuando un canal discontinúa una serie porque no da éxito, no da renta. Digo. Me parece que tenés que terminar la serie, ¿no? Como sea. Aunque claro que si la van a terminar a las apuradas como Game of Thrones, quizás mejor no terminarla. Pero bueno. Oposiciones básicas que se ven como subtexto, ¿no? Funcionando y sosteniendo el andamiaje narrativo tanto de Roaring Camp como Poker Flat. Está el mundo masculino, claramente enfrentado o confrontado, a veces en relaciones de complicidad y asociación, pero a veces en tensión, que se anulan uno a otro, con el mundo de lo femenino. Y esto tiene que ver, claro, con la cultura ruda, bestial, salvaje del Wild West, ¿no? Del salvaje oeste. El hombre es el personaje activo, es el que hace las cosas, es el que mata y muere, es el que toma las decisiones, el que construye y destruye, el que anda armado, ¿no? Y es el que tiene cosas, es el dueño de las cosas, ¿sí? El que es propietario de algo, tiene un caballo, tiene un salón, hace justicia, quiere tener un hijo, un primogénito, un hijo varón, etcétera. Es decir, estamos en ese código, ¿no? Un código absolutamente, ustedes dirían patriarcal, palabra que está muy de moda hoy por hoy. Y entonces, ¿a la mujer qué le queda? Bueno, la mujer cumple una función reproductiva, será la madre de la familia o será el órgano de placer, será la prostituta, la novia. La mujer es la pasividad frente a la actividad masculina, la mujer es la pasividad. Y es interesante cuando en algunos relatos de la época de Bret Harte, las mujeres toman un rol un poco activo, ¿no? Y de pronto las vemos pasar al frente. Me interesa que le presten atención a esa dinámica. Les comento que en el género western este es todo un tema, porque hay ausencia de papeles femeninos importantes, y eso ha llevado al western, tanto literario como cinematográfico, a dos tipos de soluciones. Una es usar mujeres, pero en papeles masculinos. Entonces, se muere el dueño del rancho, un rancho de, no sé, 1500 hectáreas, que tiene caballos, vacas, cerdo, 100 empleados, etcétera. Se muere y tiene chicos chiquitos.
pero queda la viuda. Entonces la viuda se hace cargo. Y la viuda agarra la escopeta al marido y entonces es una mujer, pero en realidad ocupando el papel del padre de familia, ¿sí? En el cine es interesante porque había algunas actrices que daban muy bien este rol activo, duro, ¿no? Entonces, Barbara Stanwyck, Jane Wyman. En las últimas décadas pienso algún western con Sharon Stone, ¿no? Mujeres de armas tomar, digamos, ¿sí? Pero uno ve que en realidad es como el hombre, pero vestido de mujer. No hay un trabajo sobre la feminidad de ningún tipo. No digo ni que sea ni bueno ni malo, simplemente hay una sustitución. El hombre no está, está la mujer, pero hace lo que haría normalmente en esta familia de relatos el hombre. Y después otra opción ha sido buscarle la vuelta para que la mujer tenga algo más del orden de lo femenino, qué sé yo. Eh, de nuevo, son estereotipos, por supuesto, son prejuicios, pero ahí, por ejemplo, pienso en alguna película como Johnny Guitar, por ejemplo, ¿no? Que curiosamente tiene el nombre del personaje masculino, pero la protagonista, sí, alguien lo puso al mismo tiempo, estamos en una maravillosa sincronía. Sí, las contamos con los dedos, ¿no? Todas las atesoramos esas películas porque vemos que hay en esas películas, y digo más en las películas que en la narrativa, intentos de pensar un poco más grande el corpus o el elenco de funciones a cumplir en este patrimonio western, pero la verdad es que son muy pocas. La mujer en esta cultura de la violencia, cumplía un rol más bien secundario, ¿no? En general es el hombre el que sale a poner a hacer justicia o a poner orden. Los hombres tenían el rifle ahí arriba de la puerta de la casa, entonces cada vez que escuchaban un ruido a cualquier hora del día, abrían la puerta, bajaban el arma y salían con el arma a la puerta de la casa, y la mujer lo que hacía era cerrar las cortinas, abrazar a los hijos y meterse abajo de la cama. Esa era la distribución estereotipada de roles en esa sociedad. Y en este tipo de relatos, en Harte y luego en gran parte del western cinematográfico, la propensión tendencial es enormemente a esto, ¿no? La mujer es un objeto que puede caer cautivo de los indios, la mujer es la que se quedó en casa cuidando a los hijos, la mujer es la chica linda por la cual el héroe se sacrifica, la mujer es la prostituta torturada o la mujer violada por la cual hay que hacer justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esa es una de las dinámicas básicas, una de las tensiones básicas de este mundo western que Bret Harte de algún modo inventa, pero que sobre todo recoge, porque él vio el oeste de primera mano, más allá de que lo simplifica y miente, ¿no? Hay un famoso filósofo norteamericano que era nativo de California, que luego tuvo mucho éxito en la costa este, perseveró como uno de los grandes filósofos americanos, y él decía, yo soy de California, viví hasta los 20 y pico en California. Nunca vi nada de todas las cosas que cuenta Bret Harte, ¿no? Como diciendo, era un mentiroso Bret Harte, todo esto ¿dónde lo vio? Y sobre eso se ha dicho, en parte Bret Harte inventó un poco, pero también en parte lo que pasaba es que la gente que nacía en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, luego se iban a la costa este y en realidad no conocían tampoco el oeste. Porque nacer frente al Océano Pacífico y quedarse ahí y luego irse a otro lugar es no conocer el oeste. Conocer el oeste es haber pasado la noche, al menos, ahí en el medio de Arizona. Eso es conocer el oeste, ¿no? Bueno, y ya que estoy hablando del pasar la noche en Arizona, donde... Prof- Profe, Sí, sí, quería decime. decir algo que también me Dale. pareció curioso con esto de la dinámica del hombre y la mujer que estabas mencionando, y es Sí. que incluso en Roaring Camp, cuando, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el que acoge al niño a Mm, suerte, en vez de, sí. como, en vez de romper quizás con los roles de género y hacer como un juego de, bueno, es un mapadre o algo así, como que incluso Sí. necesita el rol de la mujer en una mula. O sea, como que incluso ahí, como que quizás podrían haber hecho algún juego y como que igual se necesitaba como una especie de rol femenino, como para que Sí, no no, no, pero perdiera. vos, no, pero vos sos de esta época, los hombres de esa época, no, no, imagínate que le iba a No, obvio, la pero mamadera a un bebé, no, imagínate si lo veían los amigos, o sea, ¿qué estás haciendo? No, no, la acusación de maricón, con perdón de la, no sé si es una expresión mala, o necesariamente peyorativa, supongo que sí, que lo es. No, no, era una acusación pesada que nadie hubiera, con la que nadie hubiera querido cargar. El cuento Roaring Camp es muy bueno para pensar este problema porque justamente hay una mujer entre hombres, y después uno empieza a ver las pequeñas mutaciones que produce la presencia de un bebé, ¿no? Empiezan a cuidar un poco las malas palabras, pero el hombre es hombre, ¿no? No se puede sacar el personaje.
Y vos podrías decir, bueno, ¿y por qué no es una mujer? ¿Por qué no reaparece una mujer luego en el cuento? ¿Por qué al final el agua se lleva al bebé y al último hombre que se agarra a él? ¿No? ¿Por qué de nuevo todo se resuelve entre hombres? Y bueno, uno diría, Harte, escritor de la época, patriarcalista, todo lo que vos quieras, pero también es un campamento minero. Las mujeres no estaban ahí, casi no había mujeres. En ese sentido, es muy realista lo que dice el cuento. Entiendo que es triste, pero la ausencia de lo femenino era notable. En un campamento minero, la mujer era una presencia problemática. Casi nadie de estos aventureros querían tener ahí a su novia o a su esposa, porque no podías vivir tranquilo, no te podías ir a dormir tranquilo. ¿Se entiende? Era un objeto de codicia entre tantos hombres. Así que sí, es muy, lo que señalas vos es muy cierto. Tiene que haber otra figura de complemento, ¿no? O bien todo Roaring Camp, y por eso está invocado el campamento en el título, tiene que hacer como de una familia extendida. Eso sí se autorizan a pensar, ¿no? Que el bebé es de todos, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Este muchacho no va a calentar la mamadera, no le va a cantar canciones de cuna, no se va a poner la pollera, no va a hacer nada de eso, no es, este, no es esa la época, ¿no? Pero bueno, bien, sí, está bueno eso. Me perdí, estaba por lo de naturaleza y ahí verán una parentética horrible. Pido disculpas ajenas, pero el aborigen, el así llamado indio en la época, en toda esta literatura, en toda esta época, salvo en los contadísimos casos de narradores que se propusieron reivindicar eh, a estos personajes, en general, para toda esta literatura, el indio está asociado a las fuerzas naturales. Bret Harte les tenía particular cariño. Les conté que tras fracasar como buscador de oro, él en realidad era de Albany, o sea, hoy es la capital del estado de Nueva York. Había ido por barco a California cuando perdió a su padre, porque su madre se había casado con alguien al que le iba muy bien en California, creo que en Sacramento, no me acuerdo. Entonces Bret Harte se instaló en California, pero luego descubrió que no quería mucho vivir con su padrastro y su madre, entonces se lanzó a buscar oro. Le fue muy mal y como tenía buenos estudios, el padre había sido profesor universitario, el abuelo había sido uno de los fundadores de Wall Street, entonces Bret Harte decide trabajar en periodismo y hace diversas experiencias como periodista. En una de esas experiencias se informa de primera mano acerca de los maltratos que había respecto de las poblaciones aborígenes cercanas del lugar donde él estaba en California y denuncia esos malos tratos. Es decir, más de una vez en su vida Bret Harte tomó partido por los perdedores. Recuerdan que hace un rato les conté la anécdota del chino. Se compadecía de los chinos, se compadecía de los indios, ¿sí? En las ficciones, en los relatos de Bret Harte, esto no aparece tanto, pero algún que otro relato sí lo manifiesta. Vemos como en Bret Harte hay por lo menos un intento, no sé si logrado del todo, de presentar a los indios y a los chinos. No hay negros casi en la literatura de Bret Harte porque no estaban en este lugar de Estados Unidos en esa época, pero los chinos y los indios que estaban siendo perseguidos, cazados como animales salvajes, sí merecen la compasión de los narradores de Bret Harte, ¿no? Ahora bien, para el común de la literatura western, esto sería una excepción. Para el común de la literatura western, el indio está más o menos a la par del alacrán o del coyote. Es una bestia, es un animal salvaje al que hay que matar o al que hay que repeler con fuego o con bala, ¿sí? Entonces hay una reflexión permanente en la literatura western acerca del poder de la naturaleza y cómo el hombre trata de civilizar, cómo el hombre trata de crear cultura, pero muchas veces la naturaleza prevalece, la naturaleza se impone. El hombre trata de hacer cosas, pero la naturaleza sabe más. En los dos relatos que elegí es manifiesto, ¿no? Una catástrofe natural en cada uno, muy distinto, ¿no? Una inundación, una nevada, pero en cada caso lo que sucede es que la naturaleza le da un mentiz a la cultura, se burla de esa gente. Y pienso siempre en ese hermoso tema de Leonard Cohen, ¿no? Avalanche, no sé si lo conocen, ¿no? Que se supone que una montaña le está cantando y nos dice, ustedes me quieren extraer los minerales, me quieren violar, me quieren robar, ¿no? Pero yo soy algo sagrado, soy una fuerza natural, no van a poder conmigo. Entonces, también sucede esto en Bret Harte. La nieve, la lluvia, el calor, el frío, el hambre, las inundaciones, las sequías, las montañas, los árboles, muy importante los árboles, sobre todo en el cuento de Poker Flat, hay todo un subtexto con los árboles, ¿no? Bueno, la naturaleza sabe más y cuando queremos doblegarla, se nos impone, porque la cultura es una invasión de la naturaleza. No solo estamos invadiendo a los indios, no solo estamos invadiendo el oeste, sino que también tratamos de
explotar a la naturaleza de la peor manera. Y si hay una manera cruel de explotar a la naturaleza, por supuesto, es la minería. La minería es agujerear, hacer pozos, ¿no? Hoy por hoy en Texas y en California se está discutiendo mucho esta nueva técnica de minería que es el fracking, ¿no? Que es como inyectar gas, aire o agua para que se rompan las capas subterráneas y emerja el petróleo. Creo que es solo petróleo, no sé qué otra cosa. Bueno, es decir, la minería comienza a ser vista en el siglo XIX tras haber sido romantizada como un lugar de contacto con la naturaleza. Incluso en el romanticismo europeo hay muchos relatos de mineros que son gente heroica y romántica. Bueno, a mediados del siglo XIX se volvió obvio que la minería era un lugar de salvajumbre y de violación de la naturaleza. Esto está mucho en Bret Harte. No aparece tanto en el western porque al western no le va a interesar tanto la fiebre del oro. El western posterior a Bret Harte va a trabajar más sobre un momento posterior, donde el problema es la ley, las cabezas de ganado, los indios, ¿no? La justicia, ya no tanto el oro. El oro es algo de 1850, ¿sí? Y por último, algo bastante obvio también en los relatos, sobre todo en Roaring Camp, es el enfrentamiento entre adultos y niños, ¿no? Entre la madurez y la juventud, entre la experiencia y la inocencia. Roaring Camp es una gran metáfora de una posible salvación, ¿no? Como un regalo del cielo que podría salvar a todos esos aventureros, por decirlo de alguna manera, que están allí viendo si salvarse con el oro, pero finalmente hay una carcajada, una burla, una mueca siniestra de la naturaleza, ¿no? El agua purificadora se lleva a todos, se lleva al niño y se lo lleva a todos ellos también. Pero de nuevo hay un enfrentamiento entre el mayor y el más joven. En Poker Flat creo que está trabajado de una manera menos obvia, más matizada, con Oakhurst, ¿sí? Que tiene un discípulo. Ese discípulo es el inocente que llega con su novia. Ellos quieren ir a Poker Flat a casarse. Ellos piensan que Poker Flat es el paraíso. Y los proscriptos, los desterrados de Poker Flat, saben que Poker Flat es el infierno, ¿no? Y el cuento va de cuando se cruzan entre ambos y tienen que convivir en esa arca de Noé, en ese arca de Noé improvisada donde las cosas terminan saliendo muy mal, ¿sí? Entonces, son oposiciones básicas que están por detrás de los relatos. Creo que pensarlo así ayuda mucho a entender la dinámica de ambos. Muestra cierta simpleza, por supuesto, si yo presento esto y digo, bueno, los dos relatos están articulados sobre estos ejes bastante sencillos, ¿no es cierto? Y los vemos muy eh, evidentemente en acción, son muy ostensibles. Sí, delatan la simpleza del proyecto narrativo hartiano en esta época. Por otro lado, dan cuenta de cierta vigencia, de cierto poder, ¿no? Hay algo ahí que está activo. No me estoy extendiendo mucho en el intertexto bíblico porque me ocupo más de eso en el artículo que he compartido y que, no sé, sugiero o recomiendo, no sé qué verbo usar, o les pido que lean, donde también hay muchos más detalles bibliográficos y ahí van a poder encontrar referencias críticas sobre Bret Harte, ¿sí? Me gusta siempre cuando preparo algún material encontrar buenas citas de la bibliografía crítica sobre un cierto autor, de modo de poder integrarla a mis productos, de modo que cuando alguien los lee también tenga un vistazo panorámico de qué trabajo estuvo haciendo la crítica con este escritor, más allá de mis propias hipótesis, ¿sí? Bueno, eh, hasta aquí mi recorrido. Los dejo con los relatos, los dejo con este material, el artículo Morrow, mi propio artículo. Preguntas, dudas, observaciones, tan buenas como la que hizo la compañera hace un rato, que quizás quieren compartir. No, yo tenía una consulta de parcial que justo me surgió ahora, Sí, porque yo vi, tipo, como las indicaciones, sí. tenemos que mandar el parcial, le tenemos que mandar el parcial teórico a usted y el práctico, el parcial de práctico para el profesor, o tenemos que hacer los dos para usted y los otros dos para el profesor de práctico. Eso Yo me quedó de duda. estaba pidiendo esto segundo. ¿Y saben qué? Más que por nosotros, por ustedes, por el bien de ustedes. Porque muchas veces los envíos fallan, las cosas se contradicen y uno no encuentra lo que el otro. Entonces, si ustedes mandan todo a todos, va a ser, creo, más fácil. Total, a ustedes no les cuesta nada poner un attachment o poner dos direcciones o poner una es lo mismo, ¿no? En todo caso, yo les pido a mí sí que me manden ambos porque yo quiero tener un control de eso en mi lista. Así que entiendo que no es mucha molestia, ¿verdad? Es apretar un botón más, ¿ok? No, Bueno, eso, está por bien. eso sí, por eso está en el instructivo.
o como Ok, se llame. porque lo leí y me quedó la duda si teníamos que mandarle solamente el de teórico a usted, el de Claro, sí, sí, práctico, que el de sería lo práctico, si no, normal. Sí, o si sería no lo enviarle normal. los dos a ambos. Sí, sí, si viviéramos en un mundo donde todo funciona bien, yo les diría, mándenme a mí el mío y a mis colegas el otro. Pero como hay fallas y uno no recibe las cosas y después al día siguiente dice, che, te mandó fulano, pero no lo tengo. Bueno, entonces, si lo mandan a todos, es mejor. Es mejor mandar de más que de menos. A mí no me cuesta nada, yo borro y listo, ¿sí? Está bien, gracias, profe. Lo que no necesito. No, por favor. Bueno, les propongo entonces, como decía al comienzo, el miércoles yo estaré allí entre ustedes, si Dios quiere, y podemos hablar un rato, no sé si grabando o no grabando, sobre cuestiones que ya se empiezan con las que se empiezan a encontrar en el parcial, si les parece. O bueno, si no, yo hablaré de Kate Chopin y de Willa Cather, pero pueden llevar alguna duda, alguna propuesta y lo charlamos allí, ¿sí? Y si no, a partir del miércoles, por supuesto, me pueden escribir, no hay problema. Respecto al parcial, quiero decir, ¿ok? Bueno, ¿qué más? ¿Nos está quedando algo pendiente? Yo tengo una pregunta, profe, Dale, que dime. me quedó de los cuentos. Sí, Ya sé que igual lo estuvimos hablando esto de las oposiciones hombre-mujer, naturaleza-cultura, sí. capaz no son así como líneas tan marcadas de una Ujú. cosa o la otra, pero me quedé pensando cuando, por ejemplo, dijiste lo de el caso este de los mineros reemplazando la figura femenina como una familia, que dijiste que no, que a pesar de cuidarlo, no te cantarían una canción de cuna o lo que sea, pero en un momento Sí, sí. hablan de que hay una canción de que Pensé lo cuando ayudaba decía a eso, dormir. dije, no estoy usando el mejor de los ejemplos porque en realidad en el relato hacen un par de estas cosas. Lo que quería decir es que no podés pedirle a un escritor de esa época, además que está contando algo más o menos creíble, que los personajes tan rudamente masculinos se feminicen de pronto. Pero el cuento contiene un par de momentos sí, irónicos donde vemos los personajes, eso es lo más femenino que pueden ofrecer, hasta ahí llegan, mucho más que eso no le puedes pedir, ¿sí? Claro. Lo mismo en Poker Flat, vos ves que la prostituta vieja se materniza, por así decirlo, si me permitís el concepto, es decir, actúa un poco como madre de la joven. Bueno, eso es lo más lejos que puede llegar también, ¿no? O sea, son los límites que les impone el personaje, la consistencia del personaje, pero también cierta verosimilitud. Sin embargo, el narrador de Poker Flat te dice al final, cuando encuentran que el hielo, la nieve sepultó a los cadáveres, no pueden distinguir a la chica inocente de la pecadora, ¿sí? Con lo cual el narrador te está diciendo, en la muerte son todos iguales, y quizá en la vida también lo eran, ¿no? La sociedad tiene estos límites injustos, tiene estas barreras, estas construcciones, estas marcas, estos estigmas, y en el fondo todos somos gente, ¿no? Y todos estamos luchando por sobrevivir. Pero bueno, ahí Harte tiene que hacer un poco de equilibrio entre un relato medianamente verosímil y aceptable y personajes un poco consistentes. Un minero no se va a poner un delantal y pasar el escobillón además, ¿para qué? Si está todo polvoriento y mugriento. Y bueno, y las prostitutas pueden ser amas de casa, pero no tanto, ¿no? Tampoco. Hace décadas que están trabajando de prostituta. Pero bueno, el narrador hace estas concesiones y muestra que hay una dinámica, ¿no? En ciertos momentos de crisis, el personaje se puede salir del personaje y puede romper un poco ese estereotipo. Y a mí me parece que está muy bien eso, y que sea poco, ¿no? Como una insinuación, como diciendo, hasta aquí puedo llegar. Sí, yo también o sea, había pensado eso con el cuento, va, con los dos cuentos, pero más con el de Roaring Camp, en esa parte que habla de que lo llevan al niño como al, no me acuerdo si era como una montaña, y que dicen como que empiezan a ver cosas bellas en cosas que antes no las veían, Claro, a partir de darle cosas, flores. claro. Y yo cuando lo leía, yo decía, claro, como que estaba bueno porque empezaba el cuento como que eran todos así terribles, o sea, lo peor, Sí, así hombres rudos, pero también criminales, no sé, peleadores, sí, sí, sí. sí, y después cuando empezás a ver esas cosas, como que en cierto punto, no sé si decir que como que te encariñas, pero como que te da una cierta cosa de, mira cómo cambió esa Claro, gente claro, a partir claro. de, y Bueno, creo que en esto. eso de lo afectivo que decías sobre Harte, Mm. como yo quizás un poco lo vi también en eso.
Bueno, eso la crítica lo ha visto como un sentimentalismo, ¿no? Como hacer concesiones sentimentalistas y fabuladoras, porque en realidad un minero no haría eso, ni una prostituta haría eso. Bueno, hay un poco ahí de verdad y de ficción. Es un poco la grandeza de Harte, pero para muchos también es la pequeñez de Harte, ¿no? La acusación de sentimentalismo sobre este autor es bastante común por este tipo de cosas, ¿no? Eh, por poner esto y esos golpes de efectos finales, ¿no? Nace un niño, todos empiezan a cambiar para bien, es Jesucristo, es Moisés hallado ahí flotando en el Nilo, va a salvar a la humanidad. Bueno, no, la humanidad solo se salva con el agua y se lleva todo. Igual era toda una porquería, ¿no? En el fondo hay una ironía muy cruel y muy tremenda. Y el otro relato parece que han constituido una familia, una nueva sociedad, una microsociedad, ¿no? En esa cabaña, atrapados por la nieve, ya se fue el ladrón que era el verdadero ladrón, quedaron los criminales que son falsos criminales, porque un apostador, una prostituta no serían gente tan dañina, ¿no? Tan mala, y se hacen y forman ahí una especie de familia con esta parejita romántica, enamorada que llega, y parece que todo eso va a estar bien, y uno dice, bueno, el cuento se va a tratar de los días que conviven en una comunidad cerrada por fuerzas exógenas naturales, y entonces un día se va a descongelar el hielo y se van a ir. Y no se van a ir. Y todo termina con una especie de burla macabra, ¿no? El Tabur, cuando ya llega al final, se pega un tiro con el arma que tenía reservada para defenderse y pone la carta más insignificante del póker para escribir su propio epitafio, ¿no? Acá estoy. Me fue todo mal. Pero ¿qué se le va a hacer? Es el código, ¿no? O sea, muere en su código, muere en su ley. Claro, sí, sí. No, sí, todos terminan terriblemente mal. Sí, bueno, hay uno que se salva, el que se fue al pueblo, suponemos, Sí. ¿no? No sé, ese después seguro que pone una estación de servicio y se hace millonario y termina teniendo una empresa en Detroit, ponele, pero bueno, en fin. Bueno, yo más que, claro, lo que decías hace un rato, que más que sentimentalismo, yo lo veía, por ejemplo, en Roaring Camp, Mm, que recuperaba esto de los valores cristianos de, bueno, nace un niño y vamos a hacer todo lo que sea para salvarlo, para ayudarlo, porque es un sí, niño, pero a la vez también ironiza, como lo claro. que hablábamos hace un rato sobre que se quedan como entre medio de la literatura moralizante y el Ujú. entretenimiento. Bueno, no sé si en el medio, pero es un juego, Sí, sí, quizás sí. en el medio es como simplificarlo, Tenés pero razón en que decir que se queda en el medio parece, es malo, porque en realidad lo que hace es zigzaguear, va y viene, eso es más interesante porque hay algo ahí claro, tenso en el medio. totalmente, Sí, eso. sí. Sí, más que quedarse en el medio, a propósito, va y vuelve, o sea, va a cada polo, pero vuelve al otro, entonces lo ves pasar por el medio y queda esa sensación de ambigüedades. Eh, sí, estoy de acuerdo, eso lo hace Sí, muy bueno, sí, lo que no está estamos, muy interesante, sí. sí, sí, no estamos muy seguros de si él era del todo consciente, ¿no? Cuando uno lee la correspondencia a la época, pero bueno, y después le pasó algo tragicómico, si ustedes quieren. Se hizo famoso como el escritor del oeste, aunque no lo entendían, no entendían nada de lo que él quería hacer, o qué sé yo. Entonces le pedían que dé conferencias sobre el oeste. Y nada, y le volvían a pedir que hable sobre esto y que hable cómo son los tabures y las prostitutas y los campos mineros. Y le pasa como a muchos artistas que se hacen famosos por algo y después, 30 años después, la gente le pide que hagan lo mismo y volví a dar una conferencia sobre los mineros, los argonautas del 49, ya estaba viviendo en Inglaterra, y le decían, cuéntenos historia de mineros. Bueno, y de hecho siguió escribiendo cuentos del oeste pasado 1900, cuando ya vivía en Europa hacía un montón de años, ¿no? Y son cuentos que se parecen mucho a los de 1860, o sea, 4 décadas después, y bueno, tenía que hacer un poco lo mismo. ¿M? Intentó otras cosas, pero no le fue muy bien, ni con la novela, ni con el teatro, ni con el ensayo. Pero tiene una obra variada, es una obra muy voluminosa. Y bueno, es cruel, pero es verdad eso que dice Borges en algún momento. Dice, la obra completa de Bret Harte ocupa 19 volúmenes. Perdura un cuento. Poker Flat, ¿no? Como diciendo, esto es lo único que quedó, o sea, 4 páginas. De 19 tomos, quedaron 4 páginas. Bueno, es muy cruel, yo creo que quedaron bastante más que esas 4 páginas, pero para la historiografía quedó eso solo, porque es como lo memorable, es cuando él se hizo famoso y listo, lo demás no valdría tanto la pena. Este, En fin, es una dura y ardua tarea leer todo lo que ha escrito. No hay ninguna edición crítica confiable accesible, solo está la de Delphi, que es una empresa mercenaria británica que hace ediciones virtuales, que un colega norteamericano me ha llamado la atención sobre que son poco fidedignos. Entonces, y eso demuestra que si uno va hoy a alguna librería o quiere comprar una edición crítica buena de Bret Harte, no lo puede hacer, ha quedado muy relegado, ¿no? Cuesta creerlo porque es
prácticamente el padre del western. Pero ven cómo es la cultura popular, ¿no? Es así de cruel. Al fundador se lo olvida, lo único que importa es el comercio posterior, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Una consulta sobre la bibliografía. No entiendo los chats si abren una línea o si la cierran. Los de este lado de Poker Flat me recordó un poco a La Diligencia. Bueno, obvio, porque La Diligencia está basada en una novela que a su vez está basada en el cuento de Bola de Cebo de Maupassant, donde todo transcurre dentro de una carreta, de una diligencia, y esa idea de crear una microcomunidad en la que además hay una prostituta, necesariamente tiene que ver con Poker Flat. Pero esto es al revés, como yo les decía, Kafka viene de Melville, ¿sí? Bueno, la teoría del precursor famosa. Bueno, Maupassant viene de aquí, ¿sí? Y vuelve, ¿no? Es interesante la película de la diligencia porque hay que hacer esta operación. Viene de una novela basada en Maupassant, pero Maupassant está trabajando con el western norteamericano. O sea, bueno, son idas y vueltas. Las Norton Critical Editions son válidas para citar, sí, claro, ¿por qué no? Delphi también es válido para citar, porque son ediciones completas de obras en inglés. Yo he puesto algunas en el website. Lo que le llamó la atención es que es raro publicar obras completas de alguien y no decir de dónde tomaste los textos. Yo hace unos años traduje unos textos de Fenimore Cooper para Valencia, para la Universidad de Valencia. Y bueno, estaba usando la edición de Delphi hasta que entré en contacto con el secretario de la asociación Fenimore Cooper de Estados Unidos, un viejito muy copado, muy simpático. Y él fue el que me dijo, che, ojo con, bueno, no me lo dijo así, me lo dijo en inglés, pero ojo con Delphi, que no se sabe la proveniencia de los textos. ¿Dónde tomaron los textos? Y de hecho, él lo que me quería dar a entender es que se los estaban robando a ellos, a la asociación Fenimore Cooper. Y es verdad. O sea, hay un inglés que dijo, en el mundo virtual hay que hacer horas completas, venderlas baratas, salen 3, 4 dólares. Pasó una sirena. Salen 3 o 4 dólares, entonces entran a Delphi, se compran obras completas de fulano, mengano, que sé yo, lo tienen todo, tienen Heródoto, Flaubert, lo que vos quieras, ¿no? En traducción al inglés. Y en el caso de los autores de habla inglesa, en lengua original, por supuesto. Y está todo, más o menos todo, no son muy completas, pero lo raro es que no dicen de dónde viene, dónde tomaste el texto, en qué edición te apoyaste. Bueno, no lo dicen. Dicho esto, por supuesto, ustedes pueden citar, eso es una empresa, existe, tiene copyright, qué sé yo, están patentados, yo comparto esos textos. La verdad es que hay cosas más serias, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. En el caso de Bret Harte, yo creo que he subido al website esa edición, la edición de Delphi, porque es una edición muy asequible, que dice Complete Works, que, insisto, faltan varias cosas, pero bueno, es lo que hay. Estoy sentado acá tomando mate a la espera de que Estados Unidos haga algo lindo, barato y divulgable, pero todavía no lo hay. Bueno, ahí me preguntan si nos quedamos con la bibliografía del campus. No, ustedes pueden usar la bibliografía que quieran siempre que sea bibliografía creíble. Lo que les pido que no utilicen son esas cosas que circulan en internet que no tienen traductor, que no tienen editorial, que no se sabe qué son, de dónde vienen, ¿no? Eso hay que evitar. Nosotros tenemos que hacer un gesto filológico. Tenemos que buscar un texto confiable. Tiene que tener un editor, un autor, un respaldo. Si es una empresa, si es una editorial física, mejor. Si es una editorial virtual, bueno, por lo menos que sea una editorial virtual. Eviten esas cosas que se presentan como PDF no sé dónde y que empieza el cuento, empieza la novela y ¿quién tradujo esto? ¿Quién lo publicó? A veces eso está robado de una editorial, entonces se ocultan los datos ex profeso, pero a veces no sabemos, entonces es poco serio. Eso les pido que eviten. Eviten trabajar con bibliografía que no tiene referencia creíble. La referencia creíble puede ser física o virtual, no importa. Porque yo en el website, por ejemplo, y en el campus ofrezco materiales de Library of America, que es una empresa que existe, está en Nueva York, ahí cerca de Central Park, muy bonita, pero en realidad yo ofrezco versiones virtuales, entonces ustedes podrían citar la versión en papel que está escaneada, o bien podrían citar el documento virtual. A mí me da lo mismo, ¿ok? Solo eviten esas cosas medio chantapufis, que no se sabe quién las hizo, y sobre todo que no tienen traductor, no tienen editorial, eso es poco serio. Después pueden usar la edición que quieran. Y insisto, esto también está dicho en el instructivo, si quieren trabajar en inglés, los textos, trabajenlos en inglés. ¿Quieren citar en inglés? Citen en inglés. ¿Quieren hacer todo el parcial en inglés? Háganlo en inglés. Esta materia es una materia de la Universidad Nacional de Buenos Aires, habla hispana, y trabajamos en castellano. Pero en esta cátedra, por supuesto, aceptamos evaluar y leer todo lo que ustedes quieran en inglés. ¿Ok? Bueno, nada más de mi parte. Creo que estamos bien. Ahora, ¿está bien? ¿Te puedo hacer una pregunta más que me quedo Claro. dando Por vuelta? supuesto, sí. Sí, claro. Capaz que no tiene nada que ver y estoy relacionando cualquier cosa, pero a mí me había quedado pensando con todo esto, o sea, a esta altura ya estaba como todo este tema de
la Unión Americana y de la propia cultura, y me pareció así como medio destacable cuando pasa toda esa escena en Poker Flat de la Ilíada, que, claro, que, o sea, es como, ay, no me sale la expresión, pero es esto de que poblaron el cañón y esto, y todo eso, y que básicamente fue lo que los hizo sobrevivir esa semana junto con la comida, bueno, el acordeón y todo eso. Y teniendo en cuenta, bueno, todo esto de la Unión Americana y de lo que estaba pasando, no entiendo si esta relación sería así como media arbitraria o si estaría relacionado capaz que, no sé, como fueron desterrados en agarrar, no sé, agarrarse de otra cultura capaz o algo por el estilo, o nada que ver. Pero me quedo dando vueltas y quería preguntar si había algo relacionado. Bien. Está buena la pregunta. Es compleja porque requiere una hermenéutica y no hay una posición definida, no hay una carta en la que Bret Hart te diga, cito esto. ¿Por qué cita eso? Bueno, porque el padre era profesor de literatura griega, entre otras cosas, ¿sí? Y algo de griego antiguo sabía Bret Hart. Era fanático de Homero y todo lo que vos puedas imaginar, conocía muy bien eso. Entonces, en Bret Hart siempre hay una intertextualidad obvia para todo escritor norteamericano de la época, que es la Biblia, y una intertextualidad más sofisticada, que está como oculta, pero que a veces se asoma, que es la antigüedad clásica. Ahora, él la utiliza como hipotextos a los cuales recurrir para mostrar la participación en una alta cultura de la humanidad, como si fuera un gesto de humanismo. Y en ese sentido, la Ilíada parece funcional como una carta fundacional de la humanidad, como diciendo, esta gente reducida a la nada, detenida en una cabaña, a borde de morir de hambre o de congelamiento, perdón, eh, vuelven a las bases de la humanidad, ¿no? A la primera gran obra literaria, como si volviéramos a cero, para empezar from the scratch, como si hubiera una refundación de la humanidad, ¿no? En Roaring Camp nace el primer niño, nace Adán o nace Cristo, y en Poker Flat quedan atrapados. ¿Y qué es eso? ¿Es el arca? Comienza de nuevo la humanidad, podemos volver siempre a los clásicos, ¿no? Entonces, y hay una gran ironía, por supuesto, entre el contexto en el que están, miserable, apretado, ¿no? Y la Ilíada, ¿no? La gran obra. Pero también entiendo que tu pregunta por ahí va por el lado de la Ilíada, ¿de qué se trata? Bueno, se trata del sitio de Troya. Y León es Troya, ¿sí? Y están todos los griegos ahí poderosos y Troya va a caer, se sabe que va a caer en algún momento, necesariamente. Son muchos años de sitio, muchos miles de griegos contra unos pocos troyanos. Entonces podés relacionar, si querés, el sitio de Troya con la posición de ellos, que están sitiados, ¿sí? Existe esa conexión, sin duda Harte la pensó y le gustó y es graciosa, pero me parece que es más un gesto humanista de decir, esta gente que parece tan bruta, ¿no? Tan degradada, prostitutas, campesinos rústicos, ¿no? Esta gente con olor a transpiración y a bosta, encerradas y de pronto recuperan la música, las artes, hacen un hogar, un fuego de hogar, cumplen funciones familiares, ¿sí? Se refuncionaliza esa sociedad y tienen la Ilíada. La humanidad empieza de nuevo, o sea, hay humanidad en cualquier lugar. Si creás las condiciones apropiadas, estas parecerían ser las condiciones menos apropiadas, y sin embargo, fíjate que ahí está la humanidad, está el hogar, está la familia, ¿no? Están los griegos, y hay amor. Y está de nuevo Adán, ¿no? El hombre inocente que llega, es un personaje recurrente en la literatura norteamericana, que es el que se va a salvar, además, ¿no? Va a continuar. Así que sí, hay todo eso. Es muy buena pregunta la tuya. Y los intertextos de Bret Harte demuestran que él era un hombre de una enorme cultura y que la dosificaba muy sabiamente, ¿no? Cuando Bret Harte pone algo ahí, no hacía gala, por ejemplo, no pone epígrafes de la cultura clásica. Podría haber puesto un poeta romántico, que podría trabajar con Shakespeare, qué sé yo. Conocía todo eso, era un hombre bien formado. De hecho, había hecho perdón por la redundancia, alguna experiencia como maestro de escuela allá en Nueva York, en su estado natal. ¿Mm? Piensen qué decisión loca, ¿no? Alguien que era el nieto del fundador de Wall Street, hijo de un padre de escuela, y que un día, sin un gran proyecto de vida, la madre se había ido a California a casarse con otro hombre y se toma el barco, pasa por acá, por Argentina, ¿no? Circunnavega toda nuestra costa, pasa por el Estrecho de Magallanes, Chile, Perú, su ruta. Llega allá a California, desembarca con una maleta y unos libros, y dice, bueno, y ahora que visita a la madre, se instala ahí un tiempo, dice, no, no me siento cómodo aquí, y bueno, y se lanza a la aventura. Y la primera aventura es buscar oro, eso es interesante. Él condena a los buscadores de oro, pero lo primero que él trató de hacer en California es encontrar oro. Como no funcionó,
después, 2 o 3 años después, decía, no, son todos una porquería, mercenarios. Pero es lo que él trató de hacer también, ¿no? En fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, sí, muy buenas observaciones. Bueno, ojalá les hayan gustado, no sé si les han gustado, en fin, les digo, la crítica tiene que revalidarlos, ha quedado ahí como en seria deuda con este escritor y ha quedado muy en el olvido, el pobre. Tenemos esta edición muy linda, en Argentina hay varias ediciones de Bret Harte, ¿sí? Ahora yo estoy usando esta de Alba, pero de nuevo, ven, son unos pocos cuentos y son siempre lo mismo. Yo digo, solo el 3% de la obra de Bret Harte ha sido traducido. Ahora bien, ese 3% ha sido traducido 3 millones de veces. O sea, siempre se lee lo mismo, ¿no? Uno podría decir, Bret Harte o está muy poco traducido o está muy traducido, porque en realidad está muy traducido, pero siempre lo mismo. Yo hice una lista de todo lo que está traducido al español. Algunos cuentos, Poker Flat está traducido 8 veces, Roaring Camp está traducido 6 veces, después hay otros que están traducidos 3, 4 veces, pero son 15 cuentos o 20. Más allá de eso no hay más nada, ¿sí? Es como tremendo. Y de hecho tiene una obra escrita ex aequo con Mark Twain, en fin, qué sé yo, hay mucho más. Pero bueno, en principio para un programa de mitos americanos, Bret Harte es el escritor quizá más indicado porque da en el inconsciente americano, ¿no? Da de lleno en un montón de puntos de los que es necesario hablar y es necesario ver cómo se crea esta cultura, sobre todo el western y la reflexión sobre la fiebre del oro, ¿no? Y el juego, la fiebre del juego, la idea de que eh, el capitalismo es acumular riqueza. Bueno, qué mejor que en un juego de cartas, en 10 minutos tirando los dados o en una tirada de ruleta salvarse, ¿no? La lotería ha cumplido un papel importante porque ha financiado muy fuertemente al gobierno norteamericano y sigue haciéndolo. En el interior norteamericano la gente juega mucho a la lotería. Creo que en el interior de Argentina también sucede eso, ¿no? Que la gente se quiere salvar, compran billetes de quiniela, de lotería todo el tiempo, ¿no? A ver si se pueden salvar. Ahí hay una relación mágica y tóxica con el capitalismo, ¿no? Porque finalmente el capitalismo dice trabajar para hacerte rico, pero si lo importante es hacerse rico, por ahí no hay que trabajar, ¿no? Entonces hay una interpretación perversa y tóxica del capitalismo. Pero bueno, Bret Harte la ve ahí en acción, ¿no? Nos está formando. Bien, bueno, dejamos aquí, ¿estamos bien? Perdón, profe, ¿te puedo hacer una preguntita más? Sí, claro. Sí, sentí al leer estos cuentos con sus respectivos finales, así bien trágicos, como, no sé si cierto pesimismo, no lo podría catalogar así, Sí, siendo que nacen como ciertos impulsos, bueno, familiares, de aprecio de nuevas caras de la vida, ¿viste? Por momentos sí, sí. idílicos, más que nada en La suerte de Roaring Camp. Y quería preguntarte si este rasgo es algo que se repite en la narrativa de Bret Hart o es Sí, algo que se sí, va sí. perdiendo en otros cuentos. ¿Cómo se No, no, siente? no, hay una visión un poco descorazonada y pesimista del hombre, ¿no? Como la cultura sería una apariencia. Hay algo ahí casi rusoniano, ¿no? En Bret Harte. El hombre que va a la naturaleza ya va enfermo de cultura y arruina la naturaleza y la naturaleza lo termina anonadando y destruyendo. Y el hombre en sociedad tiende a ser lobo del hombre. Hay una visión bastante desesperanzada. Ha corrido la leyenda para desacreditarlo como escritor de que también era una mala persona. Esto sobre todo lo dijo Mark Twain, de que no pagaba sus deudas, de que le pegaba a la mujer y qué sé yo y qué sé cuánto, que abonaría la idea de que era un hombre con una visión trágica, que no se adaptó al mundo, esto. Dicho esto, te diré que también hay un par de intelectuales que lo trataron, sobre todo el editor de la revista The Atlantic, y que dijo, para mí era un caballero perfecto, nunca supe nada, a mí siempre me pagó todo, cumplió, qué sé yo, no sé. Pero independientemente de esos detalles de mal gusto sobre su vida privada, que sería un personaje, y de hecho terminó viviendo solo en Europa, lejos de su familia, etcétera. Mandaba dinero, pero no visitaba a su familia, ni era visitado por ella. Eso abonó la leyenda de un escritor totalmente sombrío, pesimista, aislado, solitario. No quiero abundar tanto en ello, porque es un poco aburrido también entrar tan en lo biográfico, pero hay una línea de pesimismo que demuestra que esa cultura del hombre macho, blanco, norteamericano, capitalista, expansivo, armado, imperialista y todo lo que vos quieras agregar, es una cultura suicida, ¿no? Y como el hombre no tiene la valentía de suicidarse como Oakhurst, que es un hombre ejemplar, no es un héroe, cuando se le acaba la suerte se suicida,
bueno, si no te suicidas, la naturaleza se va a hacer cargo de vos, porque siempre está un paso adelante, ¿no? Así que ahí hay un mensaje, si querés, un poco antiamericano, por así decirlo, pero que nunca tiene esa carga doctrinal, dogmática, de decir aprendan, tienen que ser mejores, ¿no? Sino que se queda en la fábula. Pero sí, hay una línea de pesimismo. Los últimos cuentos de Bret Harte, algunos tienen, alguno que otro tiene un final feliz, pero en general propenden un final trágico. Sí. Bueno. Bueno, espero que les hayan gustado y si esto es ocasión para que algún día, no sé, quizás después de la cursada quieran leer más, encantado, no sé, podemos escanear más o buscar haber versiones digitalizadas, por lo menos Bocetos Californianos está digitalizado, así que el que quiera leer un poco más Bret Harte lo puede hacer. Este es el lado B de la época, el lado A es Mark Twain. Mark Twain es el escritor que va a ascender muy rápidamente y en 1870, 1880 Bret Harte queda totalmente olvidado y todo el mundo está leyendo Mark Twain. Mark Twain, por otro lado, tenía sus propios conflictos, ¿no? Con lo americano, también era un escritor bastante antiamericano y pesimista. Bueno, tendrán ocasión quizá de hablar de ello en los prácticos y si no podemos retomar este tema. Pero sepan que también Mark Twain era un hombre que condenaba el afán de lucro, la ludopatía, el capitalismo, el imperialismo, las prácticas de linchamiento, la violencia, etc., ¿no? Ahora, Mark Twain tenía un costado empresarial, era un tecnócrata, le gustaban los aparatitos, las invenciones, se hizo amigo de Tesla, admiraba con cierto resentimiento a Edison. Entonces Mark Twain tenía una cosa más de empresario que Bret Harte no tenía, ¿sí? Y además Mark Twain se sentó un día y escribió un libro específicamente contra Fenimore Cooper, escribió específicamente contra Bret Harte, etc., ¿no? Cosas que Bret Harte no hizo. Bueno, en fin, la idea es trabajar un poco esta pareja porque, les digo, fueron muy amigos y de pronto fueron muy enemigos, ¿sí? Así que espero que disfruten también Mark Twain, que es un gran narrador, gran humorista, muy mordaz en los prácticos. Si quieren retomamos alguna cuestión de estas la semana que viene. Así no, bueno, hablaremos del parcial, que estarán haciéndolo, y Chopin y Willa Cather, ¿sí? Los relatos ya están allí en el campus, unidad 4, creo. Bueno, ¿estamos? Les doy de changüí un ratito. Bueno, que la pasen bien, cuídense mucho, nos estamos viendo, cualquier cosa escriben, y si es específicamente sobre el parcial, esperen por lo menos hasta el miércoles, así o nos vemos o me escriben desde entonces. ¿Ok? Bueno, que siga muy bien. Muchísimas gracias por la atención, excelentes preguntas y dudas, así que nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Gracias, nos vemos. Chao.